Conceptos introductorios. Historia de las ideas políticas. Disección conceptual. Vamos entonces a diseccionar el concepto de historia de las ideas políticas en estos tres elementos. De un lado, historia, del otro, ideas, y por último, el concepto de política. Noción y concepto de historia. Entonces, tenemos que en el núcleo de la historia está el tiempo, el cronos. Sin tiempo no hay historia. El tiempo es el sustrato de la historia. Cuando decimos cronos, por ejemplo, nos podemos relacionar la expresión cronos con cronología, con cronómetro, medida del tiempo, con sincronía, cosas que ocurren simultáneamente, y asíncronas, en las que no ocurren en el mismo tiempo, no hay simultaneidad. Como quiera que hemos abordado el estudio del tiempo como elemento nuclear de la historia, vamos a hacer entonces un breve estudio del tiempo. El tiempo, en primer lugar, es un elemento de la realidad. En segundo lugar, el tiempo es dinámico. Y en tercer lugar, el tiempo es un recurso no renovable. Vamos a analizar entonces el tiempo como un elemento de la realidad. Y allí habría que entender que hay unos elementos compositivos de la realidad, fundamentalmente de la realidad que se expresa en los hechos. Entonces, esos elementos compositivos de la realidad son, de un lado, el tiempo, el sujeto que percibe el transcurso del tiempo y el espacio, donde transcurre el tiempo. Entonces, estos elementos compositivos de la realidad, en principio diríamos que son el tiempo, el espacio y el sujeto que percibe el transcurrir del uno y del otro. De acuerdo a lo que acabamos de observar, entonces la realidad en su composición tiene unos elementos que son objetivos unos, que son el tiempo y el espacio, y en cuanto a objetivos, estos elementos existen independiente de que hayan sujetos o no que los perciban. Y están los elementos subjetivos, que son propiamente los sujetos o los seres que perciben el transcurrir del tiempo y el transitar por el espacio. Ahora, esa es la composición de la realidad. Ahora, ¿cómo es la expresión? Entonces se expresa a través de hechos, y los hechos son singularizables, determinables. O sea, se le pueden colocar unos límites de acuerdo a las circunstancias en que ellos se desarrollan, siendo ellas las de tiempo, modo y lugar. Bueno, entonces vamos a mirar la noción y concepto de historia como una narración descriptiva y explicativa de los hechos pasados. Allí nos vamos a preguntar el quiénes son los actores, digamos, de la historia, qué, es decir, el contenido de la historia, el cómo se desarrolla la historia, el dónde, el cuándo y el por qué. Con estos elementos podríamos decir que tendríamos una historia completa y una narración descriptiva y explicativa de los hechos pasados. Entonces, la historia como narración nos permite, primero que todo, referir
hace referencia a algo que ya está, y esa referencia puede ser lingüística o verbal o visual. Entonces puede ser la tradición oral, por ejemplo, es típicamente lingüística porque transmite las historias de una generación a la otra. Y visualmente, pues el caso más ordinario de transmisión del conocimiento histórico a través de la escritura. Entonces, esa referencia lingüística verbal ¿es de qué? ¿Sobre qué se trata? De una sucesión de hechos. Ya hemos visto que los hechos son la expresión de la realidad, que se producen a lo largo de un tiempo determinado. A veces un solo hecho no es la historia, sino que generalmente la historia es una sucesión concatenada de hechos. Entonces, esa sucesión de hechos da como resultado la variación o transformación en el sentido que sea, positivo, negativo, evolutivo, involutivo, de la situación inicial. Otra circunstancia que hemos dicho es que el tiempo es dinámico. Entonces el tiempo fluye incesantemente y nunca, jamás se detiene. Otra característica del tiempo es que circula. Entonces la pregunta es, ¿cómo circula el tiempo? ¿Desde el pasado hacia el futuro? ¿O a cada momento hay un encuentro entre el presente y el futuro que pasa a ser automáticamente una vez se vive pasado? ¿Cómo circula el tiempo? Pero el tiempo es algo definitivamente dinámico, absolutamente dinámico. Ahora, hemos dicho que el tiempo es un recurso no renovable. Es como el agua que fluye. Todo tiempo pasado no puede renovarse. El río que pasó no es el mismo río que está pasando. Sus aguas, sus condiciones son distintas. El tiempo es, pues, un recurso, repito, no renovable.